Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Palabra de los Cóndores, una iniciativa del Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy André Alvarado y seré su conductor el día de hoy. Nuestro invitado es el escritor moyobambino Yemi Timeo, licenciado en Lengua y Literatura y egresado de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor del libro Los Sacrificios de la Carne, ganador del premio José Watanabe Varas de cuento del año 2021 y del libro Los Restos de la Piel, finalista del premio Clarín de novela del año 2024 y muy próximo a publicarse. Bueno, Yemi, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras? Bien, un poco de calor como todos, pero bien. Perfecto. Mira, para comenzar, ¿no? En el discurso de premiación por los sacrificios de la carne mencionas a tu abuela, ¿no? Quien era una narradora oral y lo mencionas como una figura fundamental, ¿no? En tu camino como escritor. ¿Cómo ha sido ese camino que te ha llevado, digamos, de esta oralidad, ¿no es cierto?, a la escritura y a la lectura? Creo que por tema de tiempo y de emoción en esa época, cuando salió el libro y escribí el discurso de premiación, mencioné a mi abuela, es verdad, que tiene que ver con la oralidad, de la cual aprendí bastante de ella, que era una excelente narradora oral, pero no mencioné a mi padre. Luego ya cuando estuve releyendo el texto y a partir de las reflexiones me di cuenta que mi papá es fundamental en esto de la literatura, porque recuerdo que él me dejaba libremente si yo cogía un libro. Entonces recuerdo que él estaba trabajando, mi mamá también estaba trabajando y de pronto me arrojaba la Biblia, ¿no? Y Claro. entretente ahí, y me daba los libros, estos textos bíblicos, ¿no? Para leerlos, para estar ahí entretenido mientras ellos estaban haciendo sus cosas, ¿no? Entonces me parece que entre la oralidad y la escritura yo he ido encontrando mi camino, ¿no? Era muy aficionado a los cuentos de mi abuela, a los mitos de la selva, pero también era muy aficionado a la letra escrita. Entonces, por ahí he ido ya formándome y luego hay un gran vacío. Si es verdad, yo en la infancia estuve pegado a los cuentos de mi abuelo, a los textos bíblicos, pero ya llegado a la adolescencia me olvidé de eso y me dediqué más al fútbol, a la vida en el río, a hacer lo que todo muchacho hacen, pues, ¿no? Ya luego volví a la literatura, ya cuando, después de haber venido a Lima, ya había acabado el colegio. Cuando acabé el colegio me di cuenta que, y ya estaba aquí en Lima, me di cuenta que lo que yo había aprendido en esa juventud llena de aventuras no me servía, pues, ¿no? Aquí no había amigos para jugar fútbol, no había río. Volví hacia atrás y lo que encontré era las historias que contaba mi abuela. Empecé a escribir esas historias. Ahora, pero también hubo otro hecho que me llamó la atención. Si bien es cierto, yo no había pensado escribir todavía, sí ocurrieron ciertos acontecimientos que me marcaron. Entonces, uno de ellos es el fallecimiento de mi padre. Entonces, cuando fallece mi papá, yo quería prolongar la existencia de mi padre y empecé escribiendo la historia de mi padre. Y cuando me di cuenta que no tenía los recursos para contar lo que quería, empecé a contar, a imaginar cómo pudiera haber sido la infancia de mi papá, ¿no? Entonces volví a esa infancia y me encontré con un grupo de niños en la selva y esos niños en la selva, de esos niños de la selva salió los sacrificios de la carne, porque tú recordarás que allí la primera parte son niños, ¿no? Viviendo en la selva de forma libre, pero también no solo viviendo de una forma espontánea, sino también tienen la Biblia, ¿no? Tienen la imposición de la religión. Bueno, por ahí son mis comienzos, ¿no? Claro. Digamos que también puede haber habido una serie de lecturas fundamentales. Ya mencionaste una, que fue la Biblia, ¿no? Quizás en el camino también fuiste encontrando otra serie de lecturas que fueron definiéndote como escritor, tu estilo en general, ¿no? Claro, ya más o menos en el 2011, 12 en adelante empecé a leer poesía con un grupo de amigos incluso los puedo mencionar, que son mis amigos hasta ahora, con Martín Vargas Canchaya, con Luis, con Joseph. Tenía un amigo con el que leíamos en la playa, por ejemplo. Desapareció por un tiempo, pero otra vez le he vuelto a encontrar, Cristian Cáceres. Yo me acuerdo, eran épocas bien apasionantes, bien chéveres. Recuerdo que tenía una chamba en la playa
Su trabajo era prestar libros en la playa, o sea, y nadie los prestaba, entonces teníamos todo el tiempo para leer nosotros. Pues, prácticamente era un trabajo donde le pagaban por leer, por conversar. Y bueno, lecturas específicamente, Transtromer, empezamos con poesía con Transtromer, Eliot, Rilke, Ungaretti, y luego a los escritores a poetas peruanos, ¿no? Carlos Oquendo de Amat, Westphalen, Blanca Varela. Esas lecturas son las que me han ido formando, pues, ¿no? Ya luego he entrado a los narradores, ¿no? Joyce me marcó, luego, aunque ahora está mal vista, Alice Munro. Luego tenemos, a ver, Margarita Yourcenar, me parece fantástica. Yourcenar escribe una literatura que a mí me gustaría hacer, ¿no? Una literatura poética, reflexiva. Bueno, hasta ahí por algunos autores de mis comienzos, ¿no? Justamente por lo que me mencionas, veo que hay un comienzo, digamos, de acercamiento a la poesía también, y de ahí te has decantado por la narrativa. Algo así también han comentado en algunos comentarios he visto que decían eso, ¿no? Que inicialmente quizás estabas más cercano a la poesía, pero eventualmente has devenido en narrativa, que es finalmente lo que has publicado. Me haces acordar de una frase: en el Perú levantas una piedra y encuentras un poeta, ¿no? Y yo también empecé con la poesía, ¿no? Quería escribir poesía, pero luego me di cuenta que mis poemas eran narrativos. Y luego me di cuenta que también lo que más se acomodaba a lo que yo quería hacer era la narrativa. Entonces, pero eso sí, los recursos de la poesía la seguí usando en la narrativa, ¿no? Para mí, escribir un poema o contar una historia es lo mismo, requiere el mismo esfuerzo, ¿no? O sea, dinamitar el lenguaje, no ser secuencial, incorporar ritmos, hacer que el lenguaje no sea referencial, ¿no? A mí me cuesta mucho, o en todo caso, sufro mucho cuando leo textos y veo que el lenguaje simplemente es un medio para referenciar algo, ¿no? Y yo trato de apartarme de eso. Claro. Vamos a retomar igual esa parte de tu escritura más adelante, pero ahora me interesaba en específico, bueno, Los sacrificios de la carne, ¿no? El libro que publicaste, que ganó el premio José Watanabe Vares de Cuento, ¿no? ¿Cómo se fue gestando este libro, ¿no? ¿Cómo fue el inicio en que fuiste, digamos, pensando este conjunto de cuentos, ¿no? Tenía una historia de un grupo de niños que son capturados por un grupo de pelones y que los llevan a la plaza a hacerlos pelear. Así de ingenuo era el comienzo de Los sacrificios de la carne. Y se lo presenté a mi amigo Cristian Cáceres en la playa. Teníamos todo el día para discutir sobre 3 páginas. Y después de haberlo leído, dijo: oye, está bacán la historia, pero aquí no hay nada. Y efectivamente no había nada, pues, ¿no? Un grupo de pelones los cogen, los hacen pelear, se sacan sangre y ahí acaba el cuento. Y entonces, como teníamos tanto tiempo para ir pensando, me convenció de que no había nada y efectivamente no había nada, pues, ¿no? A partir de ahí yo me di cuenta que para escribir una historia, la historia, parece extraño, pero la historia es insuficiente. O sea, una historia no solo requiere una historia, sino requiere algo más, ¿no? Me parece que ahí yo he llegado a ciertas formas, ¿no? Y lo que me he convencido es que primero hay que requerir de un contexto, ¿no? Las historias no deben estar flotando en el aire. Eso es lo primero que encontré en Los sacrificios de la carne, que la historia ocurre en un contexto mayor. Luego me di cuenta que la vida personal puede estar también afectada por el contexto social. Es decir, en Los sacrificios de la carne lo que logré encontrar también es que hay historias individuales, historias personales, pero también hay un conflicto social. Y a veces el conflicto social se devora la historia personal, pero también la historia personal a veces se impone, está por encima de lo social. Entonces, en esa pelea ocurre la historia, ¿no? Eso es lo que yo fui encontrando en el camino. Ahora, el otro detalle era
pensar en los personajes. ¿De dónde rayos saco los personajes? Ya tengo ese contexto, ya tengo ese pueblo, ya tengo la situación, ¿no? de estos personajes que se raptan a los niños. Y luego me di cuenta de otro detalle, que estos personajes se rapten a los niños me limitaba me limitaba la historia, me limitaba el libro. O sea, no había más posibilidades de seguir hurgando en esa historia. Entonces, ocurrió por ahí que no debían raptar a niños, sino a los hombres mayores, a los hombres en edad de trabajar. Entonces, si estos hombres se raptaban a personas en edad de trabajar, entonces hacían que el libro tenga más posibilidades para seguir explorando, pues, ¿no? Entonces ocurre un abandono, ¿no? Quedan abandonados los niños, quedan abandonadas las mujeres, y entonces te da más posibilidades para que tú puedas seguir escribiendo, ¿no? Ahora, ¿y de dónde saco los personajes? Estaba pensando y me di cuenta que, bueno, la vida de una persona siempre es aburrida, ¿no? Vamos al colegio, trabajamos, nos enfrentamos a los padres, a veces hacemos travesuras, pero hay ciertos detalles de la vida de las personas que sí son trascendentales y que sí pueden interesar a los que pueden escuchar, pues, ¿no? A los que los observamos, por ejemplo. Entonces, se me ocurrió coger personas que yo había conocido, pero de toda esa persona que yo había conocido durante mucho tiempo, cogí ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, lo blasfemos que eran algunos chicos que conocí. Otro detalle, los amigos que se escapaban de la iglesia. Otros detalles, compañeros de colegio, por ejemplo, que tenían como papá un pastor. Entonces, de todos esos amigos que conocí, yo cogí lo mejor que podían tener, ¿no? Lo más gracioso, lo distinto. Con ellos armé los personajes, ¿no? Bueno, me acuerdo que un amigo, de que literalmente su nombre aparece allí, me dice, si yo te encuentro, bueno, yo le he pasado el PDF, ¿no? Si yo te encuentro, te pego, me dice. Porque yo no era así, me dice. Yo no era así, tú lo has inventado. Entonces, claro, tú puedes coger personas que conoces, pero la realidad solo es el principio para contar una historia. A partir de ese detalle tú puedes inventar, tú puedes crear, y ahí están, pues, la oralidad y está también las lecturas de las que uno se ha nutrido, pues, ¿no? Por algo. Al final uno lee de todo, ¿no? Lee poesía, lee de todo. Yo me acuerdo que en el colegio hasta me daban a leer Coelho, es obligatorio en el colegio. Entonces, uno aprende leyendo de todo, pero no para repetir, sino para variar y cambiar, ¿no? O para no cometer los errores que cometieron otros, ¿no? Para ver por dónde no voy a ir. Entonces, eso. Claro, y en la construcción, digamos, de estos personajes y de este mundo de los sacrificios de la carne, digamos, ¿qué otros referentes literarios has tomado al respecto, ¿no? Mira, ahí hay una influencia oral, ¿ya? Que es de la historia de estos pueblos, pues, ¿no? Por ejemplo, el Gilgamesh, ¿no? Se narra de forma colectiva, ¿no? Donde poesía y narración se mezclan. También tienes, por ejemplo, el Ramayana, el Mahabharata. Otro detalle, me han servido mucho volver a los textos clásicos como la Biblia, por decirlo, ¿no? O las referencias, ¿no? Narrar a partir de referencias, a veces hacia los mismos textos o a otros textos, a otros personajes. Eso es la Biblia, ¿no? La Biblia está llena de referencias. Ahora, pero sí, el libro específico que me dio la forma de los sacrificios de la carne es Dublineses. A mí me marcó Dublineses. Y es bien curioso cómo llegué a ese libro. Lo encontré en un remate, en alguna feria por ahí ya hace muchos años. Y las primeras veces que empecé a leer, no lo entendía, lo abandonaba. Creo que empieza con Evelyn. Empecé a leerlo, sí, me atrapaba el lenguaje, pero lo dejé. Volví varios años después y me pareció una maravilla. Dije, yo tengo que escribir así. Y en especial el libro Los Muertos, que ya lo he mencionado antes también. Me parece que a partir de detalles que van ocurriendo en la superficie, pero también en la interioridad del personaje. Eso también yo lo he copiado, bueno, me he influenciado, para decirlo de forma más elegante, en los sacrificios de la carne, ¿no? Hay una acción fuerte, ¿no? Los personajes están siendo arrastrados hacia la plaza, esa es la acción fuerte.
pero detrás de esa acción fuerte hay una interioridad, a ver, hay un conflicto interno bastante marcado, porque es el personaje en conflicto con la paternidad, el personaje en conflicto con la pareja, y es el personaje en conflicto con su vocación también. Entonces, eso lo aprendí de Joyce, ¿no? Luego, más libros que me han marcado. Miguel Gutiérrez. No puedo dejar de mencionar a Miguel Gutiérrez. Un mundo sin Xóchitl a mí me parece simplemente espectacular, ¿no? O sea, es la historia de unos jóvenes, pero también es la historia de una clase social, ¿no? Una clase social que se ha venido abajo. Entonces, narrar en conjunto, eso está en Los sacrificios de la carne. Claro, en el libro las historias están interconectadas de alguna manera, los personajes regresan, se mantienen, ¿no es cierto? Y hay un escenario compartido, ¿no? Estamos en la comunidad de Zapote, ¿no? Que es un pueblo en medio de la selva, un pueblo, digamos, bastante aislado y cuya descripción, digamos, dista un poco, ¿no? de la típica exuberancia que se suele a veces de repente hacer, ¿no? Con respecto a los lugares de la selva, ¿no? ¿Cómo lo planteaste este escenario, ¿no? ¿Hay algún referente geográfico puntual que has tomado como base? En general, ¿cómo fuiste construyendo, ¿no? A Zapote, ¿no? Dentro de los sacrificios de la carne? El primer referente, que es así como lugares, creo que viene en la Biblia. Yo he leído varias veces la Biblia de niño, y lo vuelvo a leer de vez en cuando. Y me doy cuenta que en estas historias el lugar geográfico es bien marcado. Sí. Ahora, ya como algo que yo haya conocido, también está como referencia el lugar donde yo he nacido, pues, ¿no? Es más, el pueblo Zapote sí existe, pero es un pueblo que yo no conocía. Antes de escribir el libro yo no conocía, porque yo nací en un lugar que se llama Pueblo Libre, que está a un par de horas de Moyobamba, ¿no? Entonces, hablaban de Zapote como algo mítico, ¿no? Porque a pesar de que estábamos tan cerca, no había carretera. Entonces no podíamos llegar a Zapote, pero siempre he escuchado de Zapote y me llama la atención el nombre, porque es una fruta, y es una fruta que en la selva se disfruta, pues, ¿no? En la temporada de zapotes todo el mundo está comiendo zapote, está jugando con los zapotes. A veces cuando el zapote está verde lo usas como proyectil y juegas a la guerrita con los zapotes. Está presente bastante el zapote. Pero también hay otro detalle. En Hombre de Caminos, o me parece que es Hombres de Caminos, ¿no? La novela de Miguel Gutiérrez. Ahí, cuando empecé a leer, encontré que cuando este personaje narrador regresa a la antigua hacienda, lo único que encuentra en pie es zapote. Cuando yo estuve leyendo, me dije, aquí está el nombre del lugar para mi libro. Entonces, también tiene que haber una influencia literaria, ¿no? Una lectura para yo haber encontrado ese lugar. Ahora, hay una serie de temas que atraviesan todo el libro, ¿no? Uno quizás de los más importantes es la religión. Los pobladores de Zapote, ¿no? Forman parte de una comunidad evangélica bastante cerrada, ¿no? La cual regula fuertemente, ¿no? Bastantes aspectos de la vida de estos personajes. Bueno, se tienen noticias, ¿no? Del avance de movimientos religiosos de este tipo en la Amazonía, ¿no? ¿Partiste quizá de ello, de ese tipo de referencia? Claro, cuando era niño hubo todo un movimiento de religiosos que ingresaron a la selva. Es más, yo tenía compañeros que eran israelitas. Entonces crecí rodeado de estos amigos israelitas, también de adventistas, católicos, más bien católicos poco. Es más, yo nunca me di cuenta que San Juan era una fiesta católica. Como todo el mundo bailaba, disfrutaba, comía su Juan en el río, no me di cuenta que era una fiesta católica. Claro. Ya me he dado cuenta ya después, ¿no? Claro. Ya bastante después. Y con esas referencias vivenciales fue saliendo el libro, ¿no? Qué casualidad que, a pesar de que yo ya llevaba bastante tiempo en Lima, para poder construir el libro he tenido que regresar a ese mundo, ¿no? Ese mundo, me parece que
pero no solo al mundo, sino regresar al lenguaje sobre todo, a ese lenguaje que la mayoría podría considerar mal hablado, ¿no? Entre comillas ahí mal hablado. Entonces, he regresado a ese lenguaje. Entonces, ahora, pero ese lenguaje que me sirve como vínculo para transmitir sensaciones. Entonces, porque ya había comentado al comienzo que una historia no basta, una historia es un pretexto. Eso lo aprendí también de la poesía, ¿no? Un poema es un pretexto para transmitir algo más. Lo mismo yo concibo en cuentos, ¿no? Estoy contando una historia, pero esa historia me remite, por ejemplo, al sacrilegio. Y el libro se abre con un cuento que es sacrílego totalmente, Claro. ¿no? Es romper la Biblia para hacer barquito. Exactamente. Ahora, ese lenguaje me remite a la selva, pero no es la selva pues, que todos conocemos, sino una selva cargada de religiosidad, Claro. cargada de perturbación, ¿no? Al erotismo. Y justamente que mencionabas el erotismo me hace recordar al título, ¿no? Porque el título del libro es Los sacrificios de la carne, ¿no? Justo el tema de la carne, del cuerpo, de las necesidades, digamos, físicas, ¿no? Digamos, y son estas necesidades que, como el título dice, tienen que sacrificarse de alguna manera para estar en la gracia de Dios, para cumplir con lo que pide la religión, ¿no? Entonces la religión parece ser un sacrificio, pero sin embargo, al mismo tiempo, y eso es lo que muy interesante en tus personajes, ¿no? Los personajes continuamente transgreden todas las imposiciones que podría darles esta religión, ¿no? Lo vemos desde el inicio con la transgresión de Moisés, pero también con transgresiones de como los chicos separando su sexualidad, ¿no? Las mujeres igualmente. En fin, entonces atraviesa básicamente todo el libro, ¿no? Entonces hay un gesto bastante subversivo, ¿no? Que realizan tus personajes, ¿no? ¿Cómo fuiste configurando de repente, ¿no? Esa característica de tus personajes, ¿no? Ese ámbito de repente de exceder, de que el cuerpo exceda de alguna manera lo que pide la religión, ¿no? Esa transgresión. Claro, para ser honestos, a mí me gusta lo que transgrede, porque es sacarte de lo habitual, ¿no? Porque, Ujú. es más, yo considero que escribo contra aquello que me he convertido, ¿no? Y me he convertido en un profesor, todos los Uy, días voy a trabajar, preparo clases, sí. regreso a mi casa, ya me siento como todos, duermo y otra vez a trabajar. Entonces, ¿cómo sales de allí? Es transgrediendo eso. Bueno, escribir para mí es eso, Claro, ir contra uno mismo, ir contra aquello que detestábamos cuando éramos muchachos, ¿no? claro. Entonces, cuando tenía estos personajes, estaba pensando cómo los hago o cómo los saco de lo habitual. Ujú. Y en ese intento de salir de lo habitual, o en todo caso, cómo escribo, cómo encuentro algo que no se haya dicho. Esa Ujú. era mi lucha. Porque yo había leído bastante a amigos que estaban con la onda de escribir relatos urbanos, ¿no? Ujú. Entonces yo quería hacer algo distinto. Y en esa búsqueda encontré, voy a llamarlos juegos con la religión, ¿no? Ujú. Con el erotismo, eh, juegos también con la música, ¿no? Entonces había que buscar otras sensaciones, había que buscar pulsiones, contradicciones también. Entonces había que encontrar y narrar eh, haciendo que el instante explote, ¿no? Ujú. Cada párrafo debería estar cargado de acción, pero también de algo que se contradice entre personajes, que se sale de lo habitual. Incluso, claro, son textos que están en la selva, pero si tú los lees, podrían estar en cualquier parte. Eso es lo que yo quería, que cada espacio se dinamite, ¿no? Se quiebre así a pedazos. Y entonces tú podrías entrar allí y encontrarte con distintas sensaciones, ¿no? Bueno, no sé si he logrado lo que quería, pero bueno, esa era mi ambición, ¿no? Y justamente hablando digamos, de causar esas impresiones también al lector, ¿no? La sexualidad por un lado y también lo escatológico, ¿no? Fuerte, muchos de los pasajes más impactantes tienen que ver con ambas cosas también. Eh,
claro, y al mismo tiempo de esa transgresión también está la culpa, ¿no? Por la religión, por esa serie de elementos que están presentes, ¿no? Ahora, justamente uno de los elementos comunes también dentro de los sacrificios de la carne es el de los pelones, ¿no? Y me causa mucha curiosidad específicamente. Claro, nunca se explicita cuál es el referente real, digamos, de los pelones, o quiénes son los pelones específicamente, históricamente, digamos, ¿no? Pero por su descripción, de alguna manera, nos puede remitir por momentos a contingentes subversivos, pero de ahí la época no sé si cuadra bien. Entonces, ¿cómo fueron surgiendo en tu escritura estos personajes, ¿no? Los pelones, ¿no? ¿Cómo los fuiste construyendo? Me mencionaste que partía del relato inicial, ¿no? Que los secuestraban, pero ahí fueron tomando su rumbo en el cuento. Claro. Me hace pensar cómo la distancia, el tiempo, o en todo caso, ciertas generaciones pueden entender mejor ciertos referentes, ¿no? A los jóvenes de mi época, si yo les digo pelones en la selva, ellos automáticamente asocian a terrorismo. Claro. Cuando dicen cumpita, Claro. asocian con terrorismo. Pero aquí en Lima, si dices compa o cumpita, hacen referencia a amigo, a pata, a causa, a batería, ¿no? No lo entienden, no entienden que es... Ahora, pero esa incomprensión de las generaciones le da una riqueza al texto, qué casualidad, porque los que han leído a partir de Lima no lo tienen bien claro. Pueden ser terroristas, como también pueden ser religiosos alzados en armas, ¿no? Algunos han dicho que también podrían ser militares. Sí. Porque pelón supuestamente Claro. es el que no tiene pelo, ¿no? En Lima ese tiene un sentido figurado, es el que no tiene pelo, no tiene cabello. Pero claro, yo lo fui encontrando estos personajes a partir de recuerdos de infancia, porque justamente en mi infancia pelones les llamaban a los terroristas. Claro, pero en el cuento yo no lo dejo claro. Sí. Juego con la ambigüedad, ¿no? Sí. Y ese es otra vez un aprendizaje de la poesía, pues, ¿no? No decirlo todo explícitamente, ¿no? No decir, estos son terroristas, sino dejarlo para la ambigüedad. Ahora, y en realidad es un hecho que ocurrió. Cuando yo estaba estudiando en Moyobamba, estaba estudiando en el Serafín Filomeno, regreso a mi pueblo y hubo un hecho similar. Estábamos todos los amigos ahí sentados y de pronto vinieron unos hombres armados y nos dijeron, vayan a sus casas. Perdón, vayan a la plaza. Yeah. Y a todo el pueblo nos llevaron a la plaza. Entonces empezaron a hablar, a discursear y que sí, que la revolución y colaboren para el movimiento político, que vamos a cambiar el Perú, etcétera, etcétera. Y algunos colaboraban, pues, ¿no? Felices, inocentes todos nosotros. Cuando ya se fueron ellos, regresamos a nuestras casas, las casas estaban saqueadas. No eran terroristas. Es algo que también se sucede en el cuento. Claro, en el cuento ocurre sutilmente. Sí. No, creo que sí, ¿no? Han quedado saqueadas las casas. Sí. Eso me ocurrió literalmente. Ahora, yo siempre tuve la impresión de que ahí había una historia. Ese es otro detalle. Yo empecé a escribir ya grande, ya cuando ya terminé la carrera de profesor prácticamente. Pero sí me han ocurrido acontecimientos, o en todo caso he estado presente en acontecimientos que merecen contarse. Uno de esos acontecimientos es lo que me ha ocurrido, pues, con estos delincuentes que se hacen pasar por terroristas y roban, ¿no? Pero había que fabular a partir de allí, pues, ¿no? Que había que meterle más historias. Y así fueron naciendo estos personajes. Ahora, pero también hay un conflicto entre ellos, me parece, ¿no? Porque llegan y se matan entre ellos. El pelón mayor al pelón menor. Claro, hay dos momentos, claro. Hay un momento en donde ellos llegan con armas, sacan al pueblo, y hay otro momento donde ya llegan más viejos, todos acabados, una cosa así, ¿no? Y donde ahí hay pelón mayor mata al pelón menor, una cosa así. Y son estos pelones también los que de alguna manera, digamos,
crean el conflicto en el libro en general, ¿no? Solamente por el inicio, ellos son los que se llevan a los hombres adultos, ¿no es cierto? Y dejan a los niños con las mujeres y los ancianos, ¿no? En Zapote, ¿no? Y de alguna manera eso marca una serie de eventos que suceden, ¿no? En esta comunidad, ¿no? Entonces movilizan de alguna manera las acciones que suceden acá, ¿no? Y me quería detener justamente en eso, en esa consecuencia de esa intervención, ¿no? Este pueblo donde tenemos niños sin un padre, ¿no? Donde la figura del padre de repente lo puede ocupar la religión o el pastor, ¿no? Y de alguna manera están ahí, de alguna manera sin control, de alguna manera, y algunos muchos incluso que dicen que ya no creen en Dios, ¿no? Que han renunciado, toda esa serie de cuestiones, ¿no? ¿Cómo fue en específico esta aproximación tuya a estas infancias, ¿no? O estas adolescencias también, más adelante, ¿no? ¿Cómo te aproximaste a estos personajes niños o juveniles, ¿no? Que, digamos, en la segunda parte cambia el foco de la narración, que se centra más en personajes más adultos, ¿no? ¿Cómo fue tu aproximación a estos personajes? En realidad, para ser honestos, están formados a partir de mis amigos religiosos. Cuando yo era niño, todas mis promociones querían ser pastores. Uh-huh. Entonces, pero ya luego cuando empezaron a llegar a la adolescencia, estos futuros pastores que aspiraban ser, se convirtieron en unos blasfemos así, bastante radicales, y a mí me llamaba la atención. ¿Por qué? Claro. Entonces, yo intuí que la religión les había fallado, ¿no? Principalmente, y yo sé la respuesta, sintieron que la religión les había fallado, ¿sabes por qué? Porque no encontraron oportunidades. Se quedaron, pues, ¿no? Se quedaron allí trabajando en la chacra, tuvieron más hijos, entonces, y no salieron del pueblo, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso. Por eso es que los personajes de mi libro son chicos que están llenos de culpa. Claro, son blasfemos, son atrevidos porque sienten que la religión les ha fallado. Uh-huh. Pero cuando yo digo mis personajes mis amigos no tenían oportunidades, o en todo caso todos no teníamos oportunidades, porque también hay un gran abandono ahí, aparte de que tú mencionas el abandono, es el abandono del gobierno. También. No hay presencia, no hay escuela. Claro. No hay escuela. Se vive de una forma bastante precaria, ¿no? Las letrinas, por decir. O sea, no hay desagüe. Puedes estar nadando en el río, puedes estar gozando del río, pero no hay agua potable para tomar. Entonces también hay ahí un abandono. Pero me di cuenta que estos chicos debían expresar esa necesidad, esa angustia de sentir que la religión les ha fallado, entonces la expresaban de una forma, a través del erotismo, a través del sacrilegio, claro. Pero también les han fallado los padres, ¿no? Les ha fallado papá Dios, les ha fallado los padres se van, las madres se han ido y les ha fallado el gobierno. Entonces, por eso es que son así, pues, ¿no? Justamente esto de la religión que falla es casi ya yendo al final de los placeres de la carne, es Moisés quien ora, ¿no es cierto?, para que, me parece, no recuerdo ahorita bien el giro irónico que le das, ¿no? Pero básicamente ora para que se vaya el hombre, ¿no? De la casa, y al final se cumple, pero se va con su mamá. Claro. Entonces es una ironía, ¿no? Es muy tragicómico lo que sucede en realidad, ¿no? Y claro, es ese Moisés, el que ahora entendemos hacia el final del libro, cuál fue la motivación para romper la Biblia y hacerla barquito. Claro. Todo de alguna manera cobra sentido ya, todo el conjunto de relatos se hace más redondo hacia el final, ¿no? Cuando entendemos cuáles son las motivaciones de Moisés, básicamente, ¿no? Claro, el libro es circular. Sí. Es un libro circular. Es más, ese es otro detalle que yo también me di cuenta. Claro, ya les había dicho que la historia es un pretexto, pero una vez que están las historias, hay que armarlas también. Sí. No solo ya se me ocurrió una historia, y la juntamos y ya está, lo mandamos al editor. Entonces, yo me di cuenta que había que hacer un trabajo de estructura, ¿no? De jugar qué historia debe ir primero, cuál debe ir segundo, de tal forma que una o refuerza la otra
o la potencia, pero en realidad en conjunto transmiten algo más. Entonces, por eso es que el cuento, el libro, perdón, cierra como empieza. Entonces, bueno, y así salió el libro. No, tal cual, y eso le da una unidad, digamos, específica, ¿no? A la historia. Excelente. Pasemos ahora a Los restos de la piel, ¿no? Tu novela que fue finalista del Premio Clarín de Novela del año 2024 y que está muy próxima a publicarse, ¿no? Y la cual tuve la oportunidad de leer la primera parte titulada Dos hombres felices. Quizás podrías comentarnos un poco sobre cómo se fue gestando esta novela, cómo la fuiste pensando, ¿no? Cómo fue el proceso de escritura de Los restos de la piel. Los restos de la piel tiene 3 partes que yo he llamado como libros. El primer libro se llama Dos hombres felices. El segundo libro se llama A lo mejor soy Raskolnikov. Y el tercer libro se llama Los restos de la piel, que es el libro que da título al conjunto. Es la historia que siempre quise escribir y me faltaban recursos. Entonces, creo que sin los recursos de la poesía, sin los recursos del teatro, sin los recursos de la escritura de guión cinematográfico, no hubiera... Es más, sin antes haber escrito Los sacrificios de la carne, no hubiera podido terminar este libro. Ahora, es la vida de un personaje en 3 momentos totalmente distintos de su historia, ¿no? El que tú has leído es el personaje en la selva. En la segunda parte es el personaje en Lima. Y la tercera parte va a ser el personaje en los últimos momentos de su existencia. En este libro retomas el tema de lo mítico, ¿no? Que habías explorado en Los sacrificios de la carne, con el tema de los tocados, ¿no? Digamos, estos niños demoníacos, producto de las uniones no debidas entre los ancianos y estas jovencitas, ¿no? Entonces, ese elemento mítico digamos, está presente también en Los restos de la piel, en este caso con el personaje de la Cuda, ¿no? Esta mujer pájaro, ¿no? Esta ave, ¿no? Que se transfigura en distintos personajes, ¿no? En lo largo de la obra y que también asume la función de narrador, ¿no? ¿Podemos decir que lo mítico ya formaría parte de lo que es tu poética? Después de Los sacrificios de la carne, yo quise hacer algo distinto. Es verdad, el libro Los restos de la piel ya estaba escrito cuando salió Los sacrificios de la carne. Es como si el hermano menor se hubiera impuesto al hermano mayor, ¿no? Pero ahora el hermano mayor está haciéndose un espacio, digamos, ¿no? Haciéndose un espacio y va a ser publicado. Ahora, quería hacer algo distinto. Primero, elegir el narrador. Claro. El narrador de este libro es diferente, ¿no? Sí. Es un narrador en segunda persona. Uno no lo advierte, pero si se da cuenta, está hablándole a un tú. A un tú. Constantemente está hablándole a un tú. Pero, a la vez, este narrador se muestra en el texto y se va mostrando a partir de diferentes personas, ¿no? Es un niño, es una anciana. Una enfermera. Entonces, y también tiene otro detalle, ¿no? Lo puede ver todo, ¿no? Claro. Lo puede ver todo. Ahora, la Cuda es un personaje mítico bastante especial. Durante mucho tiempo yo asumí que era propiamente un personaje amazónico, ¿no? Yo crecí sabiendo de la Cuda. Me metían miedo con la Cuda. Va a venir la Cuda, pórtate bien. Pero ya luego conversando con amigos, me di cuenta que no es un personaje propio de la Amazonía, sino es un personaje que las personas que llegaron de Chota, de Cajamarca, de toda esa zona, trajeron a la selva. Entonces, yo cogí ese personaje y a partir de allí empecé a fabular, otra vez, ¿no? Empecé a fabular. Y otra vez, ¿no? Hubiera sido fácil contar la historia de 2 profesores. Pero yo no quiero solo contar
una historia que quede flotando. Quiero todo un abanico de sensaciones, ¿no? De pretextos para transmitir otras cosas, ir a lo mitológico. Es más, es la historia de un ser mitológico, pero también es la historia de la vida personal de estos profesores, ¿no? Justamente antes de ir en unos temas más sobre esta primera parte, Hombres Felices, quizás me olvidé de preguntarte, claro, yo solamente leí la primera parte, ¿no? Pero entiendo que son 3 partes en este libro. Quizás nos puedas comentar, bueno, la primera parte, como ya lo mencionaste, ¿no? Teníamos a 2 personajes, los 2 hombres felices, tenemos a Lucio y a Locolibros, ¿no es cierto? Y como narrador tenemos a la Cuda, en fin, y una serie de detalles más. Las otras 2 partes... Pero es la historia de Locolibros, ya. que ya no se llama Locolibros, sino se llama Jesús. Claro. Ya. Entonces, lo que tú has leído es la historia de Locolibros. Y en las segundas partes, perdón, en la segunda y la tercera parte, es la historia de Locolibros, pero ya con otro nombre. Claro. Y son ya historias en Lima. Ah, ya. Y no te digo más porque... Sí. Ya. Está bien. Guardemos ya. ¿Ya se estrena? ¿Cuándo se va a publicar? Se va a publicar en febrero, fines de febrero o principios de marzo. Esa es la fecha. Excelente. Entonces, ahora, regresando ahora sí sobre esta primera parte titulada Hombres Felices, noté también la presencia de otro de los temas importantes que vi en el sacrificio de la carne, que es nuevamente la sexualidad, ¿no? Como mencionaste anteriormente, esta pulsión, ¿no? Esta pulsión irrefrenable que tienen los personajes, ¿no? En un momento mencionan la verga que domina a su dueño, ¿no? Esta pulsión que domina a Locolibros y a Lucio, ¿no? Nuevamente exploras, nuevamente no, mencionaste que este libro se escribe antes, bueno, ahí retomamos eso, pero específicamente, ¿no? Me da la atención, ¿no? Esta concepción de la sexualidad como una pulsión irrefrenable, ¿no? Que también podría decirse, ¿por qué no?, está presente en los sacrificios de la carne, ¿no? Al final, claro, el cuerpo excede, ¿no? Las necesidades del cuerpo exceden a lo que la religión pueda decir, ¿no? A la culpa que uno pueda sentir, ¿no? ¿Cómo piensas tú este tema del eros, digamos, de alguna manera, dentro de estos personajes? Claro, mira, es verdad, hay la pulsión de la carne, del erotismo, está bastante presente en dos hombres felices, se llama la primera parte que has leído. Dos hombres, ¿cierto? Dos hombres felices, ¿cierto? Ahora, claro, está la pulsión de la carne, pero también está la pulsión por la literatura. Eso es lo nuevo en este libro. Claro, está lo mitológico, está el erotismo y está la pulsión por la literatura, por los libros. Justamente por eso el personaje se llama Locolibros, ¿no? Ahora, es la historia también de todos aquellos amigos apasionados por la literatura que he conocido y que a pesar de todo su apasionamiento se quedaron inéditos, o en todo caso permanecen inéditos todavía. Es más, yo cuando escribí este libro, yo pensaba que toda mi vida iba a quedar inédito. Ahora, Locolibros es eso. Escribe, es un apasionado, lee, pero no publica. Claro. Y hay una frustración, digamos, ahí que es paralela a la frustración de Lucio, ¿no? Porque Lucio tiene una frustración sexual con un personaje, claro, con Liliana. Claro, al final se resuelve de cierta manera, pero Locolibros todavía no, y por eso continúa de repente su conflicto más adelante, ¿no? En las siguientes partes, ¿no? Otro tema también común que noto en esta parte que tú mencionas, claro, dos hombres felices, es la transgresión, nuevamente, ¿no? Del control de la religión, ¿no? Nuevamente está esta transgresión. Los personajes son sumamente transgresores, ¿no es cierto? El encuentro que sucede casi hacia el final también es sumamente transgresor, inesperado, e incluso puede ser cómico, ¿no? Irónico, ¿no? Hacia el final. ¿Cómo de alguna manera has trabajado estos personajes, ¿no? A Locolibros, a Lucio y también a Liliana, ¿no? Que es el personaje femenino que también cobra bastante importancia hacia el final en toda esta primera parte, ¿no? ¿Cómo fue su concepción? ¿Cómo fuiste gestando, ¿no?, estos personajes? Mira, entre estos dos personajes está Liliana. Hay un detalle que algunos se han dado cuenta, es la presencia de las mujeres
en las historias que escribo. Ujú. Y la presencia de las mujeres es bastante fuerte. Sí. No parece, claro que los personajes varones son bastantes, ¿no? Son Sí. abundantes y hacen cosas, pero las que están detrás de todo eso son las mujeres. Ujú. Entonces, en los sacrificios de la carne tienes a quienes se le ocurre la idea de que los ancianos se casen con varias mujeres. Es a la hija del pastor. ¿Quiénes perturban a estos niños blasfemos? Las fe. Las fe. Ujú. Lo mismo acá en Dos hombres felices, ¿no? Claro. Estos dos personajes están contentos, tienen una vida bastante cómoda, pues, ¿no? Es la Bastante vida, rutinaria. es la vida del profesor que tú mencionabas Claro, hace es un la vida de momento. un profe, pero empiezan a ser perturbados a partir de la llegada de Sí. Liliana, ¿no? Claro. Liliana. Y Liliana es una chica que Ujú. sabe manipular con palabras y también con acciones, ¿no? Ujú. Les dice, bueno, me voy a verte y se va a verte, ¿no? Ujú. Y en ese viaje empieza a escribirle de una forma bastante eh, provocadora, ¿no? Ujú. Provocadora. Y entonces la vida de estos personajes se perturba. Y todo eso narrado desde la voz De la Cuba, ¿no? de la cuda. O sea, Claro. un ave que los va persiguiendo a estos personajes Sí. y para estar más cerca de ellos sin que se den cuenta, se transforma en distintos personajes. Una Ujú. anciana, una niña, una enfermera, y ahí va apareciendo. Ahora, en una parte, justamente hablando también, retomando la pulsión de escribir que mencionabas, ¿no? Locolibro se está escribiendo, de alguna manera, y quiere incluir un diálogo, ¿no? En su obra, y escribe una raya y luego la borra, dice, ¿no? Mejor diálogo sin rayas, eso es lo que él menciona, ¿no? Entonces acá hay una mención metaliteraria, ¿no? Dentro de esta parte de la obra, que caracteriza también, de alguna manera, la escritura de los sacrificios de la carne, ¿no? La ausencia del uso de rayas. Y ya, por un lado está eso, pero también, por momentos, prescindes también de los verbos declarativos o del habla, ¿no? Entonces, hay una especificidad bien particular, bueno, digamos, en los diálogos de tus obras, ¿no? Entonces, ¿qué te motivó a tomar estas decisiones a nivel formal, en los diálogos, ¿no? Y si quizá hay alguna influencia del cine, el guión cinematográfico en ello, o cómo lo pensaste, ¿no? Claro, hay una influencia del cine, pero también del diálogo teatral. Ujú. Entonces yo me di cuenta que en el teatro, bueno, no se necesita la acotación, ¿no? Es más, Claro. cuando escribes narrativa también, claro, se necesita la acotación cuando varios personajes están hablando. Ujú. Pero si están hablando solo dos personajes, cada personaje debe tener un tono y entonces se los distingue por el tono, pues, ¿no? Claro. O en todo caso, no necesitas explicar la acción porque la acción misma ya te da a entender cuál es el estado del personaje, pues, ¿no? Entonces, para eso, pues, te sirve, parece mentira, pero dominar los signos de puntuación, los signos de exclamación, los puntos suspensivos es importantísimo porque te ahorra palabras. Ujú. Entonces, cuando yo leo algunos textos, bueno, a mí me han destrozado textos, los han hecho añicos y da ganas de llorar a veces, ¿no? Ujú. Eh, bueno, así se aprende, pues, ¿no? Viendo que tus textos van al tacho de basura. Pero a fuerza de eso, he aprendido otra vez de los poetas, de la puntuación de Watanabe sobre todo. Ujú. En Watanabe es maestro usando los dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos. Entonces, una frase, ¿cómo se acorta? ¿Cómo dices lo mismo con menos? Dos puntos, ¿no? Porque con los dos puntos puedes anunciar o puedes cerrar o puedes, dos puntos y lo que sigue es una conclusión o una frase, ¿no? Una sentencia. Entonces, con estos recursos ya tú puedes liberarte de las acotaciones. Bueno, porque tú a veces ves a veces unas acotaciones larguísimas, Claro. innecesarias y que te sacan de la lectura, ¿no? Toda esa acotación ya se sobreentiende en lo que está haciendo el personaje, ¿no? No se necesita. De alguna manera todo eso que mencionas le da una fluidez, un dinamismo a la Claro. lectura bastante interesante, ¿no? Y presente, como mencionaba, en ambos libros, ¿no? Tanto en Los restos de la piel como en Los sacrificios de la carne, ¿no? Eh,
Bueno, quizás una pregunta adicional, ¿no? ¿Estás trabajando en un proyecto a futuro actualmente? Un proyecto literario me refiero, ¿no? Claro, claro. Sí, estoy escribiendo un tercer libro. Ujú. Bueno, ya tengo un libro más ahí cerrado. Cuestión de ponerme a corregir. Mira, para ser honestos, bueno, para ser sincero, ya repetí muchas veces la palabra honesto. Hace tiempo que no escribí algo nuevo. Bien. Desde los sacrificios de la carne, lo que me he dedicado es a corregir. Yo ya tenía varias historias, tenía 3 libros. Eh, los sacrificios de la carne, ganó el Watanabe, ya se cerró el libro y ya me olvidé de él. Pero Claro. me quedaba los restos de la piel. Puedo corregir ese libro. Y tengo otro libro, ya lo voy a decir el nombre, ¿ya? Se Ujú. llama Relato de la Mujer Pájaro. Ujú. ¿Ya? Tengo Relato de la Mujer Pájaro, que ya está ahí, 3 historias, que lo estoy corrigiendo. Y me he puesto a escribir un tercer libro. O sea, mira, ¿cuántos? 3, 4 años después, recién voy a escribir algo nuevo. ¿Mm? No puedo decirte el nombre todavía, pero es distinto. Ya no tiene que ver con jóvenes, sino tiene que ver con la presencia de una mujer adulta, ¿no? Ujú. Es una mujer que está enferma, pero como todas las mujeres peruanas, ¿no? A pesar de que están enfermas, mantienen a sus hijos, y hasta mantienen a su pueblo. Claro. Y una mujer, 1000 oficios, pues, 1000 oficios suena feo esa frase, ¿no? Una mujer, poderosa, ¿no? Pero detrás de ese poder eh, hay una herida. La herida es que está enferma. Ujú. Está enferma, pero a pesar de esa enfermedad, le duelen los ojos, tiene las manos hinchadas, se levanta, ¿no? Tiene un negocio, una cosa así. Claro. Y a ver, a ver, ya luego veremos cómo resulta, por dónde va la historia, ¿no? Eh, Claro. Y algo, quizá para redondear ese tema que hemos hablado de tu escritura en general, ¿no? De estas dos obras y las que vienen, algo que me llamaba la atención de tu discurso de premiación del premio de cuentos José Watanabe Vargas, ¿no? Era que mencionas la desacralización de la escritura, ¿no? Mencionabas que, claro, no hay las condiciones para que uno, digamos, pueda, digamos, tener la tranquilidad o el espacio específico donde uno puede escribir, ¿no es cierto? Una oficina cerrada, donde no haya interrupciones. Digamos, el escritor latinoamericano, el escritor peruano, el escritor periférico no tiene de repente esos privilegios que pueden tener en otros países, ¿no? El escritor de las periferias se ve frente a otras condiciones materiales que afectan su manera de escribir, el momento de escribir, ¿no? ¿Cómo tú entiendes y en general, bajo tu experiencia, ¿no? ¿Cómo has Claro. afrontado la escritura de tus anteriores, de los sacrificios de la carne, de la novela Los restos de la piel y de la que ya está en proceso, ¿no? Ya. ¿Cómo has ido afrontando esa escritura? ¿Y cómo entiendes esta desacralización también? Yo aprendí a escribir a pesar del ruido, a pesar de que no hay tiempo, También me di cuenta que todo lo que he hecho para subsistir Ujú. se acomodaba a la escritura. Claro. Pero también tengo que señalar que uno escribe, a pesar de que es misio, porque escribir es económico. Porque, Claro. porque escribir es algo que puede hacer la mayoría, pues, porque basta un lapicero y una hoja, pues, o un cuaderno, ¿no? ¿Cuánto invierte? 3 soles. En cambio, si quieres ser cineasta, ¿cuánto cuesta una cámara? El sueldo no te alcanza. Entonces, como empecé a escribir así, pues, ¿no? Ujú. A mano, en hojas, en cuadernos. Pero luego aprendí a leer y a escribir o a corregir en los carros, por ejemplo. O sea, donde sea, ¿no? Ujú. Leo y corrijo bastante en los carros. En Lima, por ejemplo, a veces yo tomo el carro y 2 horas después recién estoy llegando a mi trabajo. O sea, son 2 horas en las que se lee Claro. bastante o se corrige bastante. Ahora, bueno, pues eso es lo que nos toca y bueno, se asume nomás, pues, ¿no? No hay formas. ¿Para qué quejarse? ¿Para qué Claro. nos vamos a quejar? No, no hay vuelta que dar ahí. Mencionabas justamente en ese discurso de afirmación, ¿no? La escritura se ha convertido en una actividad más dentro del hogar, ¿no? Ah, sí. Dentro de, digamos, de otras labores que tienes que hacer como padre o como encargado de la casa, en fin, ¿no? Entonces, claro, se escribe donde se pueda, ¿no? En el momento que se Donde pueda. se pueda, porque
Claro, lo otro sería, pues, no, en realidad lo más cómodo sería no escribir. Claro. Porque si no escribieras, bueno, pues haces tu vida normal, ¿no? Vas a trabajar, cumples con tus obligaciones y ahí acaba todo. Entonces, felices. En vez de estar leyendo, gastándose los ojos leyendo en el carro, podríamos estar durmiendo, ¿no? Claro. Entonces, sería más cómodo. Pero el detalle es que es un vicio que no puedes dejar. Como todo vicio, pues, ¿no? Está ahí para perturbarte, para incomodarte, ¿no? Para sacarte de aquello en que lo que decíamos al inicio, para sacarte de aquello en que te has convertido, ¿no? Claro. Bueno, para terminar, Jamie, algunas palabras finales que puedas brindarnos. No sé. Ah, ya no. Podría decir algo más ahí, mira, es que se me ocurre ahorita. Ya. Claro, uno puede escribir con un cuaderno, unas hojas. Claro, pero hay otro detalle. ¿Cómo consigues los libros? Ahora, si no hay posibilidad, conseguir libros aquí es otro detalle. No me voy de Lima porque en Lima se puede conseguir libros. Si no fuera porque está Amazonas donde se puede, o otros lugares donde se puede conseguir libros de forma económica, accesible, yo ya me hubiera ido en la selva. Porque en la selva se vive mejor, más tranquilo. No tengo que demorarme 2 horas en el tráfico para llegar al trabajo, ¿no? Caminando, chapo mi moto y ya llego en 5 minutos al trabajo. Pero son los libros los que hacen que... Ahora, y otro detalle. En el comienzo, estamos hablando de 2010, 2011, 2012, había necesidad de escribir, escribía como poseído, pero había necesidad de leer como poseído. Pero para conseguir libros era el problema. Y para conseguir libros había que ser bastante irresponsable. ¿Por qué digo irresponsable? Porque pudiendo uno alimentarse mejor, digamos, compraba libros. No había libros, estábamos vicios, pero comprábamos libros y bastantes libros todavía. Bueno, para terminar, Jamie, ¿algunas palabras finales que quisieras brindarnos? Adquieran el libro, coméntenlo, destruyanlo también, critiquen el libro. Bueno, yo lo he escrito con mucho cariño y me ha costado varios años y mucho aprendizaje. Ya les dije que sin los sacrificios de la carne y sin el teatro, sin la destrucción, las múltiples destrucciones que han sufrido mis textos, no hubiera podido escribir Los restos de la piel. Muchas gracias. Nuevamente, bueno, muchas gracias, Jamie, por aceptar la entrevista. Así terminamos esta edición. Síganos en Facebook y YouTube. Me despido, soy André Alvarado y esto fue La Palabra de los Cóndores.